10º Congreso Internacional de Narrativa Fantástica. Mi nombre es Marilyn Velázquez y estaré moderando las mesas de la tarde de hoy. Dicho esto, damos por iniciada la mesa número 7, titulada Construcciones del Futuro. Llamo a la mesa al señor Iván Rodrigo Mendizábal, que nos va a presentar una ponencia titulada Fundamentalismo Futurista en 3 novelas andinas. Es doctor en literatura latinoamericana y magíster en estudios de la cultura, ambos por la Universidad Andina Simón Bolívar, en la sede de Ecuador. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Católica Bolivariana de San Pablo y es profesor de los posgrados en literatura y de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Ecuador. Les recordamos al ponente que dispone de 20 minutos de tiempo y sin nada más que acotar, puede empezar. Adelante. Muchas gracias. De antemano les agradezco a todos ustedes, los concurrentes y también a los organizadores por este evento. Retomar la guía presencial creo que es lo mejor vengo de ver, así que además es un placer volver aquí a Lima y también al centro de la ciudad, reconociendo los aires limeños. El texto que voy a leer se llama Fundamentalismo Futurista en 3 novelas andinas. Es común oír la palabra fundamentalismo en alusión al islamismo y su determinación en los países de Medio Oriente. Esta voz evoca un régimen con credo único. De esta manera, el fundamentalismo implica algo imposible de cuestionar, por lo que hay otras palabras con las que se le asocia, como extremismo, integrismo, fanatismo, radicalismo y últimamente terrorismo. Alberto Priego, en este marco, aunque reconoce la relación directa de esas palabras, también las diferencia. Para él, fundamentalismo es, cito, la actitud de un grupo de personas que bien aceptan y promueven un conjunto de creencias dogmáticas o bien se adhieren de forma literal a un texto sagrado al que consideran infalible, cierro cita. Su connotación sería religiosa. En tanto, el extremismo supone una visión particular sobre ciertos asuntos que llevan a la adopción de medidas que rompen con lo normal. Este abarcaría lo religioso y lo político. En cuanto al fanatismo, ensalzaría, cito, la adhesión incondicional o incluso obsesiva que defiende una idea o creencia, cierro cita. Su ámbito sería social y cultural. Cualquiera sea el caso, notamos que sus significados señalan posicionamientos radicales e ideas prácticas inflexibles. Cuando las posturas se tornan radicales, nacería el terrorismo, con el correlato a la violencia. La presente disertación aborda la representación fundamentalista en las novelas de ciencia ficción andina, Mañana las ratas, del peruano José Aolf, del año 84, Yo Beato, del año 21, del ecuatoriano Miguel Antonio Chávez, y El secretario de su delirio, del año 23, de la inglesa residente en Bolivia, Alison Sperry. Estas figuran lo religioso y lo político, aunando el extremismo, el integrismo, el fanatismo, y el radicalismo y el terrorismo. En este contexto quisiera complejizar la lectura tomando en cuenta el fundamentalismo político. Para el caso me servirá el concepto de Juan Stay Sepúlveda y Mario Lagomarsino Montoya, que dice, cito, el fundamentalismo político relaciona dos factores distintos, pero simétricamente emparentados. Por un lado, el planteamiento de volver a un orden político ocurrido en un tiempo remoto que se reconoce como perfecto, o simplemente la defensa de un supuesto orden político que se estima es el mejor para el hombre y la sociedad. Este orden político no puede ser alterado. Por otra parte, este orden político tratará de ser impuesto a costa de cualquier medio o sostenido con todas las herramientas que entrega el Estado, incluido el estrechamiento de las libertades y la represión si fuera necesario, cierro cita. Según ello, más allá de lo religioso tematizado en las novelas citadas,
Lo político supone la figuración de órdenes políticos en proceso de formación o de afirmación, incluso por medios violentos. Desde ya las novelas de Adolf, Chávez y Spelling tienen la visión crítica de un futuro que analiza la decadencia de proyectos históricos-ficcionales que pudieron ser utopistas en principio. Así cabe situar a tales novelas dentro de lo distópico, es decir, y siguiendo Isaac Asimov, serían historias críticas que muestran el deterioro de una sociedad, descritas desde su realidad absurda, exhibiéndola como idealmente mala. El aspecto fundamentalista, tematizado y criticado, acentúa lo distópico en sus tramas. Así, Mañana las ratas, de Adolf, tiene que ver con un hombre que forma parte de un grupo de seguridad y exterminio poblacional que pronto es seducido para ser parte del gobierno transnacional, para lo cual debe conectar a su representante con el líder de la guerrilla, el Cardenal Negro. Se podría decir que lo contextualizado por Adolf en su novela es la sociedad peruana, cuando surgía la globalización y el neoliberalismo como expresiones del capitalismo tardío. Mediante la estrategia del extrañamiento cognitivo definida por Darko Subin en Metamorfosis de la ciencia ficción, esta sociedad es vista en forma futurista pero en crisis, hostilizada desde los bordes y pronto desde el centro, por un grupo guerrillero con ideas religiosas. El Novum supondría así la compleja descripción del funcionamiento de lo que Luc Boltanski y F. Chapielo llaman el tercer espíritu del capitalismo. Cito, una ideología que justifica y demanda el compromiso real con el capitalismo, cierro cita. Es decir, una maquinaria sociopolítica operada por managers que interaccionan con la tecnociencia para gestionar la Tierra y los directorios regionales desde afuera del planeta. Gente que toma decisiones calculando y anticipando escenarios de conflicto mediante ordenadores. Así, para ellos, abro cita, el comportamiento irracional masivo es el que exige la computación, porque las coordenadas entre administrados y administradores son antagónicas e irreconciliables, tal como dice Adolf en su libro. Cierro cita. Se trataría del novum de la computación política, donde lo social es maquínico, como humanos, piezas de la maquinaria global y de una gubernamentalidad automatizada. Simmons, el director supremo, lo ratifica en la novela, abro cita, hermosas y útiles máquinas, más sabias y racionales que 12 o 15 personas unidas a sus hígados, vesículas, corazones y neurosis, cierro cita. Con ello se supliría la democracia con un régimen tecnocorporativo. Pensando en Boltanski y Chapielo, notamos entonces una sociedad red global de gerentes o empresarios distinta a la de los burgueses de la primera fase del capitalismo o de los directores dirigentes de la segunda. Su política haría de las ciudades residuales para asegurar, cito, la acumulación ilimitada de capital mediante medios formalmente pacíficos, estableciendo, vuelvo a abrir cita, zonas pacificadas en el sistema mundo, dentro de los cuales los cuadros gerenciales o los que los sirven encuentran un espacio donde formarse, criar a sus hijos y vivir con seguridad, cierro cita. Contra ese modelo, la irrupción del grupo de los Cat Ox se da de forma imperativa. Sus acólitos, que visten de negro con una cruz plateada en el pecho y portan banderas negras y armas, procuran enterrar aquel régimen transnacional. Ellos se postulan como la voz de una comunidad eclesial de la que sacan su fuerza y enfrentan al superpoder económico-militar y con ello el mal del capitalismo maquínico. En este contexto, el Cardenal Negro, figura de la escatología popular ligada a los procesos revolucionarios que incendian con utopías e instalan un régimen distinto, pide, como forma de apaciguar la violencia extremista, cierro abro cita, la propiedad comunal de los grandes medios de producción bajo la administración de las iglesias, cierro cita. Esta es una cita del libro de Adolf. Su fundamentalismo, a la sazón, quiere edificar un sistema eclesial y los católicos, a la final, puede ser puente entre alguna democracia populista y los gerentes transnacionales, una suerte de instauración de un paraíso purgatorio, tal como el Cardenal Negro asegura a los dirigentes del Imperio Global. No sé si el micrófono. Hola. ¿Acaso Adolf no estaba previendo lo que hoy pasa con la supremacía socialista capitalista china, donde pese a que el dogma se mantiene, se garantiza el flujo de la economía global? El Yo Beato, que tiene un subtítulo en la portadilla interior que dice o cómo resucitar a la patria y acabar con la decadencia postmoderna, Chávez perfila el catolicismo fanático o el totalitarismo teocrático.
Se trataría de un Estado del futuro afianzado en el 2030 llamado República del Sagrado Corazón de Jesús, el cual ha llevado a Ecuador, cuya capital, antes Quito, es hoy Gracianópolis. Lo preside Graciano Moreno Lange, disque heredero del linaje y la ideología del decimonónico Gabriel García Moreno. En este nuevo país, por fin se ha puesto coto a la crisis de valores, a la inmoralidad, así como se han reformado las instituciones como si fueran iglesias al servicio de la gracia de Dios y el corazón de Jesús. Asimismo, se ha consagrado la esperanza en forma política, la que promete a los ciudadanos el ulterior encuentro con lo eterno. El proyecto totalitario en este contexto, bajo el mando de Moreno Lange, como se lee en la novela, inicia en los primeros años del siglo XXI y pronto se radicaliza cuando su gobierno se convence de que su destino tiene la guía del divino. Esto le lleva a cerrar el país y adoptar un sistema panóptico por el que toda la ciudadanía es consciente de que se debe mirar al dictador y solo a él. Yo Beato, si bien puede ser una distopía que toma la estética de la novela del dictador, su modo crítico también interpela entre líneas al modelo fundamentalista, radical, fanático del Estado que se quería fundar en Ecuador en el siglo XXI, según Chávez, paradójicamente con el gobierno llamado Nuevo Socialismo, el cual tenía un rostro gerencial capitalista, si leemos a Boltanski y Chiapero. Así, su autor toma el modelo distópico fundamentalista para trazar una novela irónica, bordeando lo que Lyman Howard Sargent denomina la utopía satírica y la antiutopía, la una que se burla del modelo político que relata y la otra que critica incluso el contramodelo que aspira a romperlo. Tom Moylan dirá en este marco que lo que analizamos sería más bien una distopía crítica, donde la realidad mostrada es interrogada al oponer lo hegemónico y lo ortodoxo. Es así como si existe un fundamentalismo católico en el Ecuador del futuro, también hay una insurgencia que opera atacando lo que más se quiere cuidar, lo sexual del dictador, el cual quiere hacer creer que aún puede follar pese a su senectud. En otras palabras, él desea ser beatificado y que se le recuerde como alguien con la potencia sexual capaz de dar hijos que cuiden a su sistema político. Así, el contrapoder que dinamita las fiestas místico-religiosas de Moreno Lange es el movimiento Cristo, Alfaro y Libertad, en referencia al liberal radical Eloy Alfaro, visto como el Cristo que tendría que revivir para cambiar Ecuador. Tal movimiento pretende eliminar el santo prepucio de Jesús que Moreno Lange guarda como anillo de su boda con el proyecto futurista, además de recuperar los testículos de Alfaro que le habrían sido cortados durante su asesinato, para luego clonarlos y revivir Alfaro. De acuerdo con lo dicho, Yo Beato es un ajuste de cuentas con la historia política de Ecuador. Disecciona, tratando de usar las nociones metafóricas, el presente sociopolítico del siglo XXI, con sus problemas y sus tramas oscuras, además de la sempiterna idea de salvación de algún político que promete y que en definitiva es una mentira. Si Moreno Lange revive y mitifica a García Moreno, las aparentes izquierdas que claman la figura de Alfaro Cristo también estarían persiguiendo la instalación de un sistema similar fundamentalista, haciendo surgir otro mito. Esto significa que el autor no se apiada con nadie, sea este derechista o socialista. No es Yo Beato la denuncia de que cualquier ideología que se pretende única, a la final es un fiasco. En el secretario de su delirio, Spedding hace un giro de tuerca. Estamos en una Bolivia que ahora se llama República Islámica Libre de Cuyastán, que forma parte de América, conquistada por los musulmanes que habían contratado a Colón para su empresa. Así, desde hace siglos, los mandatos del profeta y el Corán imperan como guías incuestionables en el continente, pese a que facciones de cristianos también habían intentado establecer regiones con su religión, imitando a los países de la Confederación Luisiana Canadiense. En este contexto, una joven mujer, Aisha, de Chupillau, es decir, La Paz, ve signos en el cielo, como si el profeta quisiera comunicarse con ella, hecho que le lleva a ser cuestionada por sus amigos, pues si es un mundo de hombres, las mujeres no tendrían que estar en estos afanes. De tal modo que va a buscar respuestas en Cochabamba, con una agrupación de mujeres sufíes organizadas en una Warmi Marca, las cuales a su vez guardan la memoria de las luchas de la primera mujer indígena aymara, la Sayida Bartolina Sisa, que se dice era descendiente de Mahoma, y de su marido Tupac Ibn Katari, los cuales
habrían sido los primeros en oponerse a las políticas musulmanas y combatido las acciones cristianas en la época colonial. Pese a ello, se les habría borrado la historia, aunque existirían documentos que ahora se comparten en forma clandestina con los que se trata de empoderar a otras mujeres. Dilucidando las visiones que tiene Aisha, las mujeres entonces ven en ella a su líder, una que dirigirá el movimiento rebelde y violento denominado Las que Arrastran, con la misión de reclamar a las autoridades apertura a temas de género, lograr que la justicia obligue a los hombres a que rindan cuentas de sus actos, conseguir que las universidades admitan también a las mujeres para que se profesionalicen. Lo interesante del caso es que en medio de esta trama irrumpe otra Aisha del mundo paralelo occidental, ese que corresponde a la realidad contemporánea, con la que la autora quiere corroborar que las exigencias de las feministas sufíes son las mismas que otras feministas bolivianas reclamarían hoy. Pues bien, con el secretario de su delirio estamos ante una ucronía que parte del contrafáctico ¿qué tal si? En este caso, el islamismo y la cultura musulmana regirían los destinos del continente. Una cosa que reconoce Spedding, tal paradójicamente, es que habría proximidad entre dicha cultura y la aymara, aunque en la primera el rol del hombre es más preponderante y en la segunda la voz de la mujer tiene algo de relevancia, pese a que los hombres terminan siendo los regidores. Esta ucronía en este sentido viene a ser una especie de distopía crítica, sin caer en la burla, sino más bien en poner de manifiesto que de cara al siglo XXI, las mujeres tienen un espacio ganado a fuerza de violentar los órdenes patriarcales. Para el efecto, el título de la novela toma la tesis de Jacques Lacan, el secretario del alienado, por el que el analista acepta el lugar del delirante y hace que su discurso no sea vista como producto de la locura, sino más bien algo real relacionado con el inconsciente. En este sentido, analizando justamente a Lacan, Elodia Granados y Marta Funes dicen que hay que, cito, acoger el testimonio del paciente y a que por insensato que éste parezca, es singular y valioso, y fundamentalmente hay que saber escuchar el delirio, dado que presenta una relación muy específica del sujeto con el conjunto del lenguaje, así lo cita. La estructura de la novela tiene esta voluntad, pues parecería una serie de documentos o de literatura escrita por las mujeres, entre ellas las dos Aisha, una vez que terminan sometidas en el manicomio o el maristán. Pero la estrategia es más singular, pues Spedding desplaza a los lectores la lectura de los testimonios de las mujeres para que constaten que aún siguen siendo luchando contra las determinaciones religiosas-integristas, que aún siguen de la cultura contemporánea y de sus políticas patriarcales, que usan eficazmente la literatura y los medios de comunicación, que llevan, y cito, a que el trauma de la violencia machista reprima el recuerdo anterior, de acuerdo a Spedding. En definitiva, ¿no será que el autor está denunciando también a los sistemas sociales y políticos actuales, sus medios, independientemente que estos sean musulmanes, cristianos o de cualquier dogma de fe, que aunque abran el camino a las mujeres en sus reivindicaciones, se las vea solo como algo producto del delirio, como una especie de enfermedad que les había cogido? Quisiera finalizar puntualizando que la ciencia ficción andina, con los casos expuestos, en efecto, representan las tensiones de supuestos sistemas políticos fundamentalistas. Uno que pretende seguir con otra máscara, reemplazando el sistema gerencial con otro populista, a las órdenes del capitalismo. El otro que además impone con la égida del culto al individualismo. Y el último, horadado ahora por los movimientos feministas. En realidad, y paradójicamente, se estaría criticando, usando las mismas representaciones de sistemas fundamentalistas, integristas, de fanáticos y terroristas, el fundamentalismo soterrado del capitalismo en su tercera fase. Muchas gracias. Por su ponencia. Recordamos al público que puede realizar sus preguntas que van a ser respondidas al final de esta mesa. Así que, continuando con las ponencias de la mesa 7, quisiera llamar a la mesa al señor Ricardo Celestino, quien va a presentar la ponencia titulada As líneas da fuga da ficción científica brasileira, o grotesco marginal e a política da incerteza, que viene de parte de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Bien, el señor Ricardo Celestino es doctor en lengua portuguesa por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, es profesor del programa de posgrado en literatura y crítica literaria de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y es profesor de lengua portuguesa y
y literatura en la enseñanza secundaria. Actualmente trabaja en investigaciones sobre temas relacionados con la lectura y la producción textual desde una perspectiva transdisciplinar. Sin nada más que contar, doy la bienvenida y puede empezar adelante. Boa tarde. Peço desculpas por falar em português. Se eu falar pausadamente, assim acho que me faço entender. Queria agradecer ao espaço, à recepção, ao aceite também para o evento. E, bom, o tema da minha comunicação é as linhas de fuga da ficção científica, o grotesco, o marginal e a poética da incerteza. Essa comunicação ela tem como objetivo analisar as estratégias de construção de sentidos dos enunciados literários presentes em narrativas de ficção científica brasileiras que, a meu ver, estabelecem esta relação com o grotesco, o marginal e a poética da incerteza. Eu separei aqui 4 livros que convergem a essas formações discursivas. O primeiro livro que eu destaco é A Cabeça de Zumbi, de produção independente em São Paulo. É uma iniciativa editorial do Que Tempo, que é uma editora independente afrofuturista da Zona Norte de São Paulo, da região de periferia da Zona Norte de São Paulo. E o autor deste livro é o Israel Neto. A obra afrofuturista tem como tema um grupo de empresários que encontram a cabeça de Zumbi dos Palmares e decide reivindicar o pertencimento cultural dessa cabeça, o pertencimento dessa cabeça. E há uma luta aqui entre os empresários e as comunidades quilombolas locais. Outro livro que também estabelece essa convergência entre o grotesco, a poética da incerteza e o marginal é o Filhos do Lixão, de Sofia Soft. Sofia Soft é o heterônimo de um autor de ficção científica e ficção fantástica, o Nelson de Oliveira, que também assina como Luiz Braz, Nelson de Oliveira, Sofia Soft. E este livro em especial são crianças que vivem em um mundo tomado pelo lixo. E elas buscam se adaptar desse mundo tomado pelo lixo. O mundo inteiro vira um grande lixão e essas crianças buscam sobrevivência ali, experimentando substâncias alucinógenas neste mundo governado pelo lixo. E, por fim, eu destaco também a minha obra de contos, Vazio e Sei Lá O Que Mais, meu último livro publicado, que também estabelece essa convergência entre o grotesco, o marginal e a poética da incerteza. Mas nessa comunicação, o livro que eu vou me debruçar é o Favelost, de Fausto Fawcett, que parte da premissa de que a região que liga 2 grandes cidades do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, a região que a estrada que estabelece o contato dessas 2 cidades se transforma em uma grande periferia, uma grande favela, e Favelost é justamente o nome desta mancha urbana, como o autor descreve, e esse processo de favelização é em virtude de toda um domínio capitalista. A minha comunicação vai se ater mais à análise deste livro, Favelost, embora é um livro que componha, é uma análise que compõe a reflexão de um conjunto de outras obras de ficção científica, de ciência ficção, desenvolvidas no Brasil. Muito bem. Selecionamos aí, então, como referencial teórico-metodológico a análise do discurso, proposta por Dominique Benguenou, que contribui para a análise de discursos literários ao propor a necessidade de organização de um quadro hermenêutico para a leitura crítica de enunciados literários. Optamos por um quadro hermenêutico constituído por a literatura marginal, caracterizada por dar voz a personagens e cenários frequentemente relegados à periferia da sociedade, a poética da incerteza, que
que opera através de uma suspensão contínua da descrença, mantendo o coenunciador em um estado de hesitação entre explicações racionais e sobrenaturais. E o grotesco, ferramenta para destacar as aberrações e injustiças sociais, utilizando o choque e a perturbação para provocar uma reação emocional no coenunciador. Como resultado da pesquisa, demonstramos que a confluência das três formações discursivas, quer seja o grotesco, a poética da incerteza e o marginal, não apenas reforça o caráter especulativo da amostra selecionada e de todas as demais obras de ficção científica que lidam com estas convergências de formações discursivas, mas também proporciona um quadro hermenêutico que propõe uma leitura crítica, que possibilita uma leitura crítica aprofundada destas obras. Bom, na realidade especulativa criada por Fausto Fawcett, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro não existem mais como entidades separadas. Elas se fundiram em uma única megalópole chamada Rio Paulo de Janeiro São, constituída por um conglomerado de casas paupérrimas, muito pobres, microindústrias clandestinas e pontos comerciais que tomaram a Via Dutra. Esse vasto território é conhecido como mancha urbana ou faveloste, hipérbole das consequências do capitalismo na vida comunitária e cultural. De um lado, a mancha urbana simboliza um território dominado por uma urbanização caótica e extrema, onde a pobreza e a clandestinidade se misturam com avanços tecnológicos. Por outro lado, Rio Paulo de Janeiro São representa a fusão das duas maiores cidades brasileiras, criando uma megalópole que sintetiza o ápice da urbanização descontrolada. Os protagonistas da obra, Júpiter Alighieri, um veterano da organização Intensidade Vital, responsável por manter a ordem em Faveloste, e Eminência Paula, parceira de Júpiter e também membro da Intensidade Vital, possuem uma missão. Eles têm apenas 24 horas para se encontrar, fazer sexo e alcançar o orgasmo que desarmará o chip autodestrutivo implantado em seus corpos. Bom, para a análise da literatura marginal, nós selecionamos a literatura marginal. Ela oportuniza aí o coenunciador a agenciar os personagens apresentados na narrativa como hipérboles da realidade periférica das cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. A poética da incerteza, por sua vez, opera através de uma suspensão contínua da descrença, mantendo o coenunciador em estado de hesitação. Na obra, essa poética é utilizada para refletir a instabilidade e a imprevisibilidade da vida nas megalópolis. Eu vou me ater aqui para dar sequência a essa análise, iniciando a reflexão acerca do grotesco. Então, a ordem que eu vou estabelecer é o grotesco, depois o marginal e por fim, a poética da incerteza. Bom, o grotesco, segundo Wolfgang Kaiser, é um conceito que se fundamenta na deformidade, na dissonância entre aparência e essência. Kaiser argumenta que o grotesco emerge da ruptura de normas estéticas da ordem natural, resultando em uma sensação de estranhamento e abjeção. Essa deformidade pode ser expressa na enunciação, no caso da obra, através da representação de imagens ou descrições que provocam repulsa e desconforto. Trata-se de uma categoria que não se limita apenas à deformidade física, mas também abrange o rebaixamento espiritual e moral de tudo que é considerado elevado e sublime. Em Faveloste, evidenciamos esses traços do grotesco em ambientes, cenários e sujeitos no fragmento que vou ler abaixo. A nanotecnologia surgiu para acabar com a poluição industrial. Para a grande indústria não fazer fumaça, não consumir tanta energia, enfim, veio para mudar o esquema de produção. Não apenas para fabricar invisíveis máquinas de interferências orgânica e inorgânica, mas principalmente contribuir para o desenvolvimento sustentável de tudo no mundo. Mas humanos são humanos, malucos infantis,
competitivos, errados, fracos, equivocados, autoenganosos e cheios de energia amorosa, produtiva e criativa, batendo de frente com todas as impossibilidades e tragédias que os cercam. Humanos são humanos e têm a metástase, quando o câncer começa a se espalhar pelo corpo, como referência de que como referência do que acontece quando certos processos são postos em andamento. Células se multiplicam indiscriminadamente e acabam matando o organismo. E assim aconteceu com a tal da sustentabilidade. Virou um pesadelo, já que a infinita, rápida do ser se tornou sustentável, e máfias surgiram desabaladas como as eólicas, por exemplo, traficando ventinhos localizados em mini tufões de 10 minutos, traficando bactérias usadas para limpar a Baía de Guanabara e o Tietê, para limpar manchas de óleo no alto mar, bactérias essas que eram pervertidas, alteradas, desvirtuadas de sua função de limpeza ecológica, sustentável, e passavam a servir a outro tipo de limpeza, a limpeza homicida de humanos. Esse rebaixamento é uma característica central do grotesco, pois ele fecho aqui a leitura da obra, do fragmento de Favelost. Esse rebaixamento é uma característica central do grotesco, pois ele subverte as hierarquias tradicionais e expõe a fragilidade e a vulnerabilidade da condição humana. A estética do grotesco, assim, é uma estética do disforme, onde o belo e o sublime são distorcidos e transformados em algo perturbador e inquietante. No fragmento em questão, a gente percebe que a nanotecnologia, que seria uma tecnologia para criar realidades utópicas, é subvertida no uso humano e acaba se tornando uma ferramenta para a produção de armas químicas, armas de limpeza ecológica sustentável. E esse sustentável com muitas ironias que o autor utiliza. Essa sensação que tomamos como um estranhamento está intimamente ligada à relação entre aparência e essência. O grotesco desafia as percepções convencionais e revela a dissonância entre o que é visível e o que é oculto, criando uma tensão que é central para a experiência estética, uma vez que ela força o observador a confrontar a instabilidade e a ambiguidade da realidade. A literatura marginal, ela surge na obra Favelost e nessas outras obras que comentei, como especulação dos excluídos. Eu destaco como uma referência da literatura marginal de São Paulo o autor Ferrez, que compreende, em linhas gerais, que a literatura marginal é aquela que, entre outras características, remete à subjetividade de sujeitos marginais em espaços igualmente marginais. O uso da linguagem nessas obras denota uma afirmação de uma cultura que se distancia dos padrões estabelecidos, buscando o marginal como meio de subversão e descentramento. É da literatura marginal que a gente observa. O Ferrez, por exemplo, é um autor que converge em literatura muitas temáticas apropriadas no movimento punk rock e no hip hop. Essas obras não têm a ilusão de pertencer ao chamado centro universitário, econômico e literário, posicionando-se deliberadamente à margem dessas esferas. A apropriação do marginal se dá por meio das questões sociais retratadas nas obras, do ambiente periférico e da própria condição dos escritores, que estão à margem da elite literária. Uma coisa muito importante de se destacar aqui é que todos os autores mencionados, Fausto Fawcett, no caso a minha obra, que é uma obra independente, o Sofia Soft e Israel Neto, são obras independentes e que estão fora do circuito, a princípio, estão à margem do circuito literário brasileiro. São obras que normalmente não são premiadas e têm aí a sua circulação muito limitada no espaço urbano paulistano. Essa subversão ao cânone literário é evidente em autores como Fausto Fawcett,
além de ser um músico do underground carioca e se reconhecer como compositor de hip hop, rap rock e punk rock, Fawcett é também um escritor de romances de narrativa especulativa. Seus personagens e ambientes retratam a marginalidade defendida pela literatura marginal, oferecendo uma crítica incisiva às dinâmicas sociais e culturais das metrópoles brasileiras. A literatura marginal, nesse sentido, não apenas desafia as normas estéticas e temáticas da literatura canônica, mas também reivindica um espaço de expressão para vozes e experiências que são frequentemente silenciadas ou ignoradas. No que se refere à poética da incerteza, o foco é refletir a nuance entre o racional e o sobrenatural. Eu destaco aqui os estudos de René Bessier, que oferece uma contribuição significativa para a compreensão do funcionamento do modo de enunciação do fantástico na cena enunciativa. O autor observa que há uma diversidade de obras literárias que utilizam o fantástico como modo literário, constituindo o efeito fantástico através da construção do enunciado, narrando e exibindo eventos que incitam a incerteza e a ambiguidade. Bessier dedica-se a explorar a literatura fantástica como um modo de enunciação que se pauta por uma poética brasileira, aproximando-a da atividade de adivinhação e da interpretação de sinais enigmáticos. Nesse contexto, a narrativa fantástica provoca no coenunciador uma busca incessante pela resolução de enigmas que desdobram realidades múltiplas e complexas. Essa busca é fundamentada na invenção de mundos em tempos alternativos, nas regras paradoxais da natureza e nas contradições misteriosamente aceitas e coesas. A poética da incerteza, portanto, não apenas desafia as fronteiras entre o real e o imaginário, mas também subverte as expectativas do coenunciador, conduzindo a um estado de constante questionamento e reflexão sobre a natureza da realidade e da ficção. Bessier, ao analisar essas dinâmicas, revela como o fantástico opera como um dispositivo literário que desestabiliza as certezas e promove uma experiência estética marcada pela dúvida e pela perplexidade, como podemos observar nos enunciados abaixo destacados da obra de Fausto Fawcett. Torres de material hidráulico, totens ferrosos cobrem o que foi outrora a entrada para a Barra do Piraí. Agora é apenas uma localidade de Faveloste. Grande Rio e Grande São Paulo também foram engolidas por milhões de pessoas e ocupações imobiliárias que constituem a mancha urbana da megalópole Rio Paulo de Janeiro Centro. Versão mundana de um barato místico, olhar de algum terraço a grande mancha urbana e sentir a insignificância, como se estivesse de frente para um deserto, ou para o oceano do alto mar, ou na estratosfera debaixo do cosmos, grande cosmos. Sentir a grandiosidade esmagadora de uma paisagem artificial, que é monumento à nossa vida de trabalho e invenção. Não tem santo, Ave Maria, orixá ou divindade. A megalópole é a máxima entidade. Pedir licença e beijar a mão de sua majestade, escancarando a humanidade. Megalópolicidade. As vidas são fragmentos de intensidade à deriva nessa bomba de ocorrências que é a vida na cidade de megalópole. Cidade onde as pessoas são vetores obscenos de urgência e a gente nunca sabe muito bem o que vai no coração da multidão. Versão mundana de um barato místico, insignificância e iminência. Concluímos que as formações discursivas selecionadas, literatura marginal, grotesco e a poética da incerteza, são importantes para compreender como Faveloste, de Fausto Fawcett e outras obras da ficção científica brasileira se posicionam como discursos que emergem de territórios discursivos, permitindo ao coenunciador explorar uma vasta gama de construções de sentido. A utilização dos estudos da análise do discurso de tendência francesa, especialmente a proposta de Dominique Renaud,
é decisiva para a nossa análise oferecer um quadro hermenêutico que enriquece a leitura crítica dos enunciados literários. O quadro hermenêutico não apenas valoriza a construção de sentidos pelo enunciador, mas também proporciona uma compreensão mais profunda e contextualizada dos textos, revelando as complexas dinâmicas de significação presentes. Ao sistematizar essas dinâmicas, o quadro hermenêutico permite identificar nuances e sutilezas que poderiam ser ignoradas em uma leitura superficial, promovendo uma análise mais detalhada e completa de nossa amostra de pesquisa. É isso. Agradecemos la participación de Ricardo Celestino y ahora quisiera empezar una ronda de preguntas. Invitamos al público a que pueda realizar sus preguntas. ¿Y van a realizar la pregunta? Gracias. Bueno, antes de nada, muchas gracias por las dos presentaciones y enhorabuena. A miña questão é para o Ricardo Celestino. En primeiro lugar, ese conceito de fabelost é un conceito xa asentado na crítica, na teoría, ou é o Ricardo quen estás, quer dizer, en que medida está xa recorrente ou non? E a segunda questão é se no corpus no que está a traballar é apenas literario ou tamén abranxe o audiovisual, por exemplo. Cando estaba a escutar, lembrei-me dunha serie de televisión brasileira, que aliás foi a primeira da Netflix de fala non inglesa, que é 3%, non sei se o Ricardo o coñece, e parece-me que hai unhas continuidades moito evidentes con os textos que o Ricardo analizou, que pelo grotesco, quer dizer, aquelas vestimentas estrafalarias, a literatura científica, toda aquela da eugenesia que está por trás, e embora sexa, que me parece interessante, embora sexa un produto mainstream, da Netflix, mas há também aí uma vontade política, ideológica, acho que muito evidente, parece-me que resulta mais eficaz, quer dizer, o modelo de crítica, acho eu, o modelo de crítica social que, digamos, propostas mais realistas como Cidade de Deus, etc., tinha dado sintomas de algum esgotamento, e parece-me que esse elemento distópico renova essas aproximações e do ponto de vista mais eficaz da crítica política e social dessa necrocapitalismo em colapso. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. O seu nome é? Shaquin, desculpe. Sou espanhol, mas trabalho em Portugal, na Universidade de Lima. Shaquin. Muito bom. Favelost não necessariamente um conceito, embora possa ser empregado como um conceito, pensando a realidade urbana brasileira, o processo dos centros urbanos brasileiros e o processo de favelização cada vez crescente. Na obra de Fausto Fawcett, Favelost é uma especulação sobre essa tendência urbana brasileira de cada vez mais criar alta sofisticação tecnológica e baixa e péssimas qualidades de vida. Então, por exemplo, tivemos aí um governo de extrema direita, o governo Bolsonaro, que acaba com grande parte do trabalho registrado. Ele acentua muito o trabalho informal, o acúmulo de horas do trabalhador, e diminui o valor de hora-aula, de hora trabalhada. Hora-aula, no meu caso, professor. Isso acaba levando aí essa possibilidade de a gente enxergar essa especulação do Fausto Fawcett na nossa realidade. Então, e Favelost acaba convergindo essas três formações de
discursivas, na ideia de pensar, né, o marginal, o incerto, né, do que vai ser desse sistema urbano em constante evolução, e o grotesco como a hipérbole do que vivemos em São Paulo, principalmente nas comunidades periféricas. Então, serviria de conceito porque isso atravessa também as outras obras, né? O Filhos do Lixão, a obra de Israel Neto. A minha pesquisa, ela não necessariamente está só inserida na crítica literária. Além da crítica literária, também sou analista do discurso e psicanalista. Então, ela envolve essa tríade da análise do discurso, psicanálise e crítica literária, o que estimula também o estudo da literatura em campo expandido, por exemplo, em séries, em filmes. Eu observo o Favelost também nas obras do Cronenberg, né? Se pensar em Crimes do Futuro, aqueles objetos de corpo grotesco, né? De corpo invadido pela tecnologia, essa tecnologia invasiva, né? Acho que traz muito do que o Fausto Fawcett trabalha nessa obra. E 3% é uma boa série, né? Tem boas imagens, embora a narrativa se perca ao longo das temporadas, ela tem boas imagens, boas fotografias que retratam essa questão, né, do Favelost aqui. Mas muito obrigado pela pergunta. ¿Alguna pregunta más de parte del público? Buenas tardes, hola profesor Iván, ¿cómo está? Quiero hacerle una pregunta. Yo sé que usted es un estudioso de la literatura ecuatoriana, de la literatura gótica y de la literatura de ciencia ficción. Entonces me gustaría, yo he estado leyendo e investigando acerca del neoliberalismo y la producción literaria en el último tiempo en Latinoamérica, y sé que hay un boom, ¿no es cierto?, de literatura del terror y de la ciencia ficción. En este sentido, mi pregunta es súper concreta. Yo no sé si usted cree o quizás estaría de acuerdo con algunas voces que plantean que la literatura mimética o el realismo mimético, ¿no es cierto?, ya no estarían, digamos, en condiciones de dar cuenta de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, como la violencia, el totalitarismo, ¿cierto?, la marginalidad, los problemas de inmigración. Y por eso los narradores y las narradoras contemporáneas recurren a las herramientas que nos entregan la ciencia ficción, el gótico y el terror. Es eso. Gracias. Martín Parra. Martín. Vienes de Chile, me parece. Sí. Muy bien. El acento. A ver, y gracias Martín por la pregunta, porque en realidad me estás queriendo jalar algo que no quería decir. Estoy trabajando en la actualidad en un proyecto nuevo que espero que el siguiente año nos volvamos a encontrar aquí en este encuentro, si en caso esto nos permite, con toda su maquinaria, sería chévere. Es un proyecto que estoy trabajando sobre el gótico político en Latinoamérica, sobre todo en la Argentina, ¿no? El gótico político entendido no solamente en la dimensión actual que se está trabajando, que es el gótico simple, el gótico, digamos, contemporáneo, que está trabajando por el tema de las mujeres, ¿no? El gótico feminista, ¿no? Que en Ecuador la representante fuerte es Mónica Ojeda, y en otro caso, digamos, un grupo de mujeres, entre ellas Ampuero, aunque Ampuero es mucho más ligada, no tanto al gótico, sino a la crónica roja, digamos así, ¿no? O sea, hay una especie de confusión literaria ahí, pero una discusión que podemos discutir en otro contexto. Natalia García, por ejemplo, Freire, y bueno, hay otros más, ¿no? Solange Rodríguez, por ejemplo. Y bueno, en Argentina está Mariana Lick, para hablar, no sé si en Perú, la verdad que he intentado buscar aquí en Perú autoras, digamos, así interesantes que pueden trabajar eso, ¿no? Y una cosa que en efecto tú estás poniendo en énfasis es esto, ¿no?
porque la ciencia ficción y la literatura de terror contemporáneo, por este dispositivo que incluso Darko Sumino pone, pero después habría que ampliarlo más, del extrañamiento cognitivo, pone en evidencia de que las problemáticas contemporáneas se pueden discutir mejor, digamos así, a partir, digamos, de metáforas ficcionales, digamos así. De hecho, la literatura ha sido siempre así, ¿no? Un poco la referenciación hacia aspectos sociales, que ha sido frecuente, digamos, ¿no? Pero no tanto como ahora, porque en efecto hay un tema que está en juego, ¿no? Que son las crisis de identidad, de valores, crisis de la sociedad. Y en el transcurso de esta investigación que estoy trabajando, creo que la palabra que define mejor al tema del gótico es la palabra crisis. O sea, en otras palabras, porque el gótico parecería simplemente la literatura de terror, donde hay fantasmas, bla, bla, bla. Pero el gótico latinoamericano es distinto, ¿no? O sea, no solamente muestra la crisis de los fantasmas, creo que está ligado más bien a una crisis contemporánea de identidad, digamos así, ¿no? O de incluso de conexión, de conectividad. Creo que el profesor aquí incluso como fabuloso, el tuyo, trabajaba así, ¿no? A ver, en el caso de la Mónica Ojeda y compañía, de este grupo de mujeres, es el gran cuestionamiento al modelo patriarcal, ¿no? Y por lo tanto, ese modelo podría decirse incluso, ese discurso podría decirse que es incluso ya un poco como demasiado manido, ¿no? Pero podríamos decir más bien que incluso nuestros países han sido edificados sobre una especie de égida fundamentalmente, digamos así, patriarcal, masculinista, ¿no? ¿Dónde se encuentra hoy día la mujer en ese contexto? Creo que hay un desfase, hay una especie de salida, como una especie de fuga, como una especie de incluso ruptura con aquello, ¿no? Yo incluso asumo de que, por ejemplo, la identidad con el padre ya no es la misma con la identidad del siglo XIX, del siglo XX, con los románticos, digamos así. El modelo de la nación, el modelo del Estado-nación también se ha roto de alguna manera. Dicho de otra manera, en Ecuador la crisis identitaria del país es tan grande que incluso lleva a pensar el estado histórico que vivimos. De hecho, el título de mi investigación se llama El gótico político en tiempos de distopía. Dicho de otra manera, no sé si pasa en Chile, pero en Ecuador el tema del sicariato, el tema de la falta de gobierno, el tema incluso de la violencia que se vive. O sea, hoy día tú vas a Ecuador, esto parece el paraíso terrenal, este país, ¿no? Ecuador está invivible, ¿no? Y peor aún con el tema de la falta de luz y dentro de poco falta de agua. O sea, en otras palabras, no sé si llegaremos al punto de estar en Haití. Digo un poco eso. Entonces, en ese contexto, ya nadie quiere identificarse con ese tipo de país, con ese modelo de país político, con ese modelo de Estado, de democracia, con ese modelo de, no sé, de historia que aparentemente había sido, digamos, fundamental. Entonces, dicho de otra manera, es la crisis la que está poniendo en evidencia que las ataduras, las raíces, las raigambles que tenía cada uno de los ciudadanos, incluidas mujeres, como que se han roto definitivamente. O sea, como que ya no hay esa posibilidad de conectarse. Lo contrario del gótico clásico es más bien evidenciar que hay un fantasma, hay algo que pesa, y que se, en este caso más bien lo que pesa es esa ausencia, es la ausencia de algo, ¿ya? Y eso creo que es el tema de la investigación que estoy trabajando, sobre todo en el campo del cine, ¿no? No tanto la literatura, me estoy yendo de la literatura del cine. Por ejemplo, encontré un grupo de películas sobre zombies en Bolivia. Interesante, ¿no? Un país en el cual obviamente los zombies no son materia de la cultura boliviana, ¿no? En Perú creo que están abriendo, es una cosa en Brasil, ¿no? En México encontré un par de cosas muy interesantes. Entonces, ¿qué es el zombismo? ¿No? Es también una crisis, me parece, de lo que implica el anclaje con lo anterior. O sea, el zombismo como una especie de crisis de mirar, o sea, de no poder quedarse en el presente, sino volver atrás. O sea, quisiéramos volver al pasado, ¿no?
asociación misma me da la sensación de esas películas bolivianas, etc. De Jack Ávila. Igual en México, sucede que las películas que estoy analizando son una crítica a por qué no volvemos al pasado. Mejor dicho, por qué estamos queriendo vivir en el presente cuando el pasado era mejor. Los zombies vuelven, ¿no? Recién se estrenó en Ecuador una película que se llama Chusalongo, que tiene que ver con esto también. Un indígena pare, o sea, una mujer indígena hace nacer un demonio. ¿Qué demonio es este? ¿Qué identidad representa este demonio? En la mitología popular, el Chusalongo es obviamente un demonio grande que se va comiendo niños, digamos, para vivir. Es como una especie de diablo o demonio, come algo, ¿no? Pero el problema es ese, ¿no? ¿Hasta qué punto la matriz andina ha dejado de ser lo que es, ¿no? Para hacer abrir otras entidades que están emergiendo y que están rompiendo con esa, insisto, paternidad anterior, por lo tanto los es. Entonces, en ese contexto lo que te preguntas es interesante, porque el gótico contemporáneo creo que en Latinoamérica tiene otros matices completamente distintos al europeo, incluso al norteamericano. Mariana Enríquez, por ejemplo, defiende de que su gótico tiene que ver mucho con el gótico sureño. Mónica Ojeda en principio también estaba vendiendo esa postura. Recientemente lo escuchas y dice, no, hay otra matriz que está en juego. Está en juego la identidad, pero está en juego el tema de los sonidos que hemos perdido. El aire, el sonido de los relámpagos, el sonido de las montañas, que las hemos ignorado por completo y que están presentes. Y que resuenan como una especie de conciencia. Eso me parece a mí fenomenal. Entonces, en este contexto, digamos, incluso cuando leí esta ponencia, cuando estaba trabajando en esa ponencia, el tema fundamental decía, también es un problema, ¿no? Pero vuelvo al tema, ¿no? de dar consumo, ¿no? Que hay que el giro, que el extrañamiento nos permite hacer ver de otra manera la realidad. ¿Ya? O sea, y de tal manera que incluso nos percatemos, incluso el profesor aquí lo plantea, nos percatemos que esa realidad en el fondo es la que queremos ignorar definitivamente, ¿no? Pero está en nuestras narices. Sin embargo, la ficción nos pone en un plano distinto. Gracias. Muchas gracias, y si no hay más preguntas, doy por concluida esta ronda de preguntas. A continuación vamos a tomar un breve receso, no sin antes invitarlos a la siguiente presentación del libro, que va a ser de Nación Fantasma del señor Héctor Honores. Y también los invitamos a lo largo de este pequeño receso a la Feria de Libros de Género Fantástico, que va a estar en la parte de afuera de la sala. Y bueno, eso sería todo.